Lo que voy a presentarles es algo que va a servirles de manera introductoria nada más, pero creo que va a ser importante, va a ser interesante porque voy a tocar un tema específico, que es el método que me ha permitido hacer estas obras, estos controladores textiles, que quizás hayan visto en alguna presentación en vivo. Obligado a contar la historia, la separación. Y bueno, les voy a explicar más o menos cómo se hace ese circuito para que ustedes puedan hacerlo también, ¿no? Se utilizan dos entornos, ¿no? Uno que es Arduino y otro que es PDE, como yo les expliqué, y la idea es comunicarlos entre sí. Así que nos vamos a centrar en un objeto que se llama Comport, que es de muy fácil uso, para que ustedes también puedan replicar esto, ¿no? Si desean. Nuevamente, esto es introductorio. La idea es que esto les sirva a ustedes para de ahí investiguen y desarrollen más y vean todas las posibilidades que hay, no solamente con PDI y Arduino, sino otro tipo de plataformas de código abierto y motivarlos, ¿no? Para que hagan su propia investigación y también aprendan Arte sonoro y código abierto. Voy a empezar por hacer una introducción, hablando de las primeras manifestaciones de arte sonoro en el siglo XX, empezando por esta escultura desarrollada por el artista Luigi Russolo, este artista autodenominado futurista. También escribió un interesante manifiesto llamado El arte de los ruidos, ¿no? Este interés en el ruido como teniendo un potencial expresivo o estético empieza a comienzos del siglo XX y se podría ver como una consecuencia de la revolución industrial, ¿no? Muchos de esos artistas vivían en ciudades y estaban acostumbrados al ruido de las máquinas, ¿no? Es así como se empieza a apreciar, ¿no? A encontrar una estética en este ruido, muy cercana a la plástica, lo visual y lo intersensorial. Las ideas experimentales, por ejemplo, de los dadaístas y sobre todo de los futuristas, ¿no? Fueron claves en la definición de esta nueva forma de arte, ¿no? En realidad el pionero en este tema fue el músico italiano Francesco Balilla Pratella, quien se unió al movimiento futurista en 1910 y escribió el Manifiesto de los Músicos Futuristas, en donde, bueno, él invocó un cambio drástico en la producción musical de la época, siendo muy crítico a las producciones italianas, ¿no? De su época, y que él consideraba como inferior comparada a la música desarrollada en otros países de Europa, por ser muy poco experimental, ¿no? Por ser muy convencional. Recomienda a los jóvenes mantenerse lejos del conservatorio y estudiar de forma independiente, liberarse de las estructuras arcaicas para él, ¿no? Y de esta idea de la música bien hecha. Con respecto a Italia, que cese el dominio de los cantantes y que sean considerados como cualquier otro componente o parte de la orquesta, que se dejasen de escribir ópera, baladas y bueno, sobre todo poner por delante el trabajo nuevo por sobre el antiguo. En 1913 es cuando Russolo publica El arte del ruido, en donde reclama emociones acústicas cada vez más amplias y recomienda dejar a un lado los sonidos puros y comenzar a utilizar lo que él llamó sonidos ruidos. Y la escultura que vemos aquí es de 1916, ¿no? Que ya desde ese entonces cumple con todas las características de lo que hoy consideramos como arte sonoro. Esta es una recreación de la pieza original.
Como ven, cada uno de estos parlantes, de estas esculturas que generan ruido, tienen un funcionamiento particular. Cada una de ellas emitía un ruido diferente. El sonido también nos evoca un poco a carros en una vía rápida, ¿no? Si bien Schoenberg no es que haya hecho propiamente arte sonoro, me es interesante hablar de su obra, pues él intenta innovar, ¿no? El sistema convencional utilizado en Europa y en Occidente. Bueno, y es cuando propone este nuevo sistema llamado el serialismo, ¿no? En donde la idea es que cada composición debe basarse en una sucesión de notas que incluyen 12 sonidos, los 12 sonidos de la afinación occidental o europea, ordenados de acuerdo a las preferencias del compositor, ¿no? Y a estas sucesiones le llamamos serie. Él lo definió como el método de composición con 12 sonidos que solamente se refieren a sí mismos, ¿no? También conocido como dodecafonismo. Otro invento importante de esta época es el theremin, que debe ser conocido por todos ustedes. Es un instrumento utilizado hasta hoy en día, inclusive por artistas peruanos, ¿no? y latinoamericanos, que podríamos llamarlo como un sistema eléctrico basado en antenas que se controla mediante el movimiento de la mano en el espacio. Y es interesante porque no tiene ni un contacto. Es el primer instrumento, digamos, eléctrico que no obliga al músico a tocar nada. Consta de un par de antenas, ¿no? Y que uno, digamos, interfiere entre estas dos antenas y es lo que va emitiendo el sonido, ¿no? Theremin también inventa el cello theremin, que no se popularizó tanto, pero es interesante, pues en lugar de cuerdas tiene un diapasón de una película de plástico flexible. Cuando uno tocaba esta película producía un tono y mientras se mantenía presionando, este tono se sostenía, ¿no? Edgar Varese lo utilizó en su composición Equatorial en 1974 y de hecho es la primera composición que utiliza un instrumento eléctrico, ¿no? Otro instrumento desarrollado a comienzos del siglo XX es el rhythmicon, que se le podría llamar la primera beatbox o la primera caja de ritmo. Este fue desarrollado por Henry Cowell, que es un compositor estadounidense, en conjunto con Tom Theremin también, con Lon Theremin. La unidad generaba sonidos al pasar luz a unos fotorreceptores que tenía dentro a través de orificios en un disco giratorio. Esto generaba una suerte de ritmo y él crea también el concepto de escritura libre o por aproximación de valores, donde los instrumentistas pueden interpretar como ellos desean una composición, ¿no? Lo que después vendría a ser conocido como música aleatoria. John Cage también juega con esta idea de música de azar. Ahora, John Cage, digamos, su aporte al arte sonoro es muy amplio. No voy a hablar tanto de todo, digamos, de todas las maneras, no todas las composiciones con las que ha contribuido inclusive al concepto de arte sonoro. Voy a enseñar un video, nomás que para mí me parece que es un buen ejemplo de cómo lo performático
toma un rol ya primario, ¿no? En estas composiciones sonoras, ¿no? Que ya no se les puede llamar musicales, sino solamente apreciar el sonido por el sonido, digamos. Now, also, two things I want you to notice. Over here, Mr. Cage has a tape recording machine. You touch the machine so we can know where it is, which will provide much of the background. Also, he works with a stopwatch. The reason he does this is because these sounds are in no sense accidental in their sequence. They each must fall mathematically at a precise point. So he watches his watch as he works. He takes it seriously. I think it's interesting. If you are amused, you may laugh. If you like it, you may buy the recordings. John Cage and Walter Walk. Continuando con esta idea, Pierre Schaeffer acuña el término música concreta, ¿no? Nos podemos retrotraer al origen de música concreta y de música al azar, en realidad gracias a Marcel Duchamp, quien compuso Erratum musical a comienzos del siglo XX, recién en 1930 me parece que se publicó, que es una composición para 3 voces que también fue derivada del procedimiento de azar. Lo que hizo es que junto con sus hermanas tomaron a la suerte 25 notas de un sombrero que, dependiendo de cómo sacaban estos papelitos del sombrero, empezaban a hacer su partitura, ¿no? Entonces las 3 partes vocales de Rato Musical están marcadas en secuencia como Yvonne, Magdalene y Marcel. Podemos decir que esta fue la primera composición que se terminó en gran medida mediante procedimientos aleatorios. Volviendo a Pierre Schaeffer, la música concreta se podría definir como un tipo de composición musical que utiliza sonidos grabados como materia prima. Estos sonidos a menudo se modifican mediante la aplicación de efectos de audio, técnicas de manipulación de cintas, es decir, de manera física, ¿no? Y se ensamblaban a forma de montaje también. Aquí ya se utilizaban también grabaciones de campo, grabaciones de voces humanas, incluso sonidos generados por computadora, ¿no? Muy conocido es Karl-Heinz Stockhausen, al que se le ve como el padre de la música electrónica. En esta composición, Gesang de Junlinge, si es que he pronunciado bien, es, digamos, la presencia de música electrónica, de sonidos generados por computadora es, digamos, característica, ¿no? Se utilizan tonos sinusoidales generados electrónicamente, pulsos generados electrónicamente también, como clics, ruido blanco filtrado, ¿no? Sobre esta base se agrega la voz grabada de un niño soprano que incorpora elementos de 3 tipos, ¿no? Las vocales son espectros armónicos, también se pueden concebir como basados en los mismos tonos sinusoidales, y las fricativas y las sibilantes como los ruidos filtrados. Entonces hace un paralelo entre la voz humana y estos sonidos generados por osciladores electrónicos, ¿no? Nuevamente aquí se vuelve a unir en este punto, a finales de los 50, se vuelve a unir las artes visuales con con la música experimental.
Em, y gracias a Nam June Paik, que podemos ver como el heredero de Stockhausen y sobre todo de Cage, ¿no? Que fue su profesor. ¿Y por qué? En 1959, en su primera performance o acción pública, Nam June Paik utilizó un piano y cuyas cuerdas cortó con un cuchillo de cocina y lo tocó como un instrumento de cuerda primero y después como un instrumento de percusión para terminar por destruirlo, ¿no? Esto él le llamó el homenaje a John Cage, que es su profesor, había sido su profesor. Y otro trabajo característico también de Nam June Paik es su aporte a lo que podemos llamar performance sonora, ¿no? Con Charlotte Moorman, que era una chelista, hace esta performance que se llama Sujetador de TV para escultura viviente. Imagino que habrán visto el video, es conocido. Ella, y hay varias versiones, ¿no? En las cuales también interviene al mismo cello. Digamos, empieza por utilizar este sostén con pantallas y después va interviniendo también el mismo cello con pantallas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el arte sonoro? La definición es amplia, quizá un poco ambigua. Y aquí vemos un recuadro hecho por David Cope para su libro New Directions in Music, en donde presenta un cuadro que nos evoca un poco un móvil, en donde grafica lo que él propone como la evolución de las corrientes musicales de vanguardia desde el inicio del siglo XX hasta el momento en que él escribe ese libro, que es en 1971, ¿no? Aquí las organiza especialmente utilizando el eje vertical para mostrar su aparición cronológica y el eje horizontal para representar el posicionamiento que Cope asigna a tanto géneros como compositores, ¿no? En relación al grado de control ejercido sobre el material. Podemos llamar aquí, ¿no?, que vemos la música experimental, como a partir de entre 1930 y 1940 los compositores ya no están interesados tanto en el control sobre la obra, ¿no? En especial por esta música, por estas composiciones generadas al azar. La música tradicional es la manifestación musical en donde los compositores tienen mayor control. Él coloca a Schoenberg, a Varese, a Satie un poco más hacia el lado de la tradicional, si bien ellos están innovando. Acá coloca la música serial, la masa sonora, más control está la ultra serialización y como un ejemplo de un mayor control también la computarización. Esto es curioso porque también la computarización, con el ejemplo con este pequeño tutorial vamos a ver que se puede aprovechar la computadora también para probar con una aleatoriedad, si bien artificial, ¿no? Porque no podemos hablar de una aleatoriedad o una randomización auténtica en entornos computacionales. Pero sí se utiliza mucho, ¿no? Ya en el medio vemos la música electrónica, después de 1950, la música electrónica en vivo, que está un poco más hacia el lado experimental. Lo que vendría a ser multimedia, está entre la tradición y lo más convencional, ¿no? De ahí hacia la experimental, lo que tiene que ver con menos control, involucra estos nuevos instrumentos de los que hablamos anteriormente, con Theremin y Caldwell, qué sé yo. Las técnicas de improvisación estarían más todavía, esto de herencia de jazz, ¿no? Más ligados a lo experimental y aquí ya nos metemos un poco más a lo que es el arte sonoro, ¿no? Con estas técnicas instrumentales nuevas, con grupos de improvisación, una mezcla de teatro y la improvisación y el arte del cuerpo, qué sé yo, ya empiezan a venir los happenings y las performances, y ya en los 1970 se conoce como anti-arte, ¿no?
que no vamos a hablar de eso porque también sería un capítulo aparte, ¿no? Pero es interesante cómo lo divide entre menor control y mayor control. Realmente el arte sonoro podría tener que ver tanto como tener poco control como mayor control, pero el arte sonoro cuestiona un poco la categoría de música, ¿no? Al menos esta es mi opinión. Para Manuel Rocha Iturbide, el arte sonoro es un concepto artificial que surge como una necesidad, ¿no? De definir todo lo que no cabe dentro del concepto música. Em, para él, de acuerdo a la definición de John Cage sobre lo que es la música, ¿no? Para Cage son sonidos organizados en el tiempo. De acuerdo a esta definición, el arte sonoro sí sería música, pero para él tendría que ver más con obras artísticas que utilizan el sonido como vehículo principal de expresión y convirtiéndolo en su núcleo. La mayor parte de estas obras de arte sonoro serían de carácter intermedia, utilizando diversos lenguajes artísticos entrecruzándose e interactuando. De esta manera dándole una experiencia, una dimensión temporal a la experiencia plástica, en el caso de obras de arte sonoro y también visuales, ¿no? Sí, lo temporal y lo espacial, ¿no? Digamos, es lo que implica esta ruptura y también un poco liberarse de de lo visual, de esta herencia visual, ¿no? Que ha sido también digamos, la base de todo el arte, de las bellas artes, ¿no? O de la plástica. Rocha define diversos tipos de arte sonoro y en esto él denomina radioarte al arte, digamos, al arte radial, podríamos decirlo. También instalación sonora, poesía sonora, paisaje sonoro y escultura sonora. No voy a detallar digamos, qué es lo que caracteriza cada una de estas definiciones. Para Juan Manuel Berenguer, el arte sonoro involucra, digamos, una serie de factores, ¿no? Y de prácticas, no solo artísticas, pero mayormente artísticas, ¿no? Pero también técnicas. Por ejemplo, poesía sonora, psicología de la percepción, psicoacústica, improvisación, historia y teoría del arte y de la música, música experimental, performance, grabación y postproducción de audio, escultura e instalación, radioarte, arte basado en las telecomunicaciones, usos artísticos de la tecnología, ética, estética, sociopolítica, de los hechos sonoros, acústica de materiales, acústica arquitectónica básica para la construcción, elementos de composición musical, creación e intervención de circuitos sonoros, programación orientada a la generación de objetos sonoros y su relación con el comportamiento de la imagen, el gesto y el mundo en general. Y esta última frase, programación orientada a la generación de objetos sonoros y su relación con el comportamiento de la imagen, el gesto y el mundo general es clave. De hecho, la idea es utilizar código abierto, softwares de código abierto, y de hecho código en sí, para generar un objeto sonoro tangible, si bien de origen digital, y que tiene que ver mucho con el gesto también, ¿no? Con la porción performática, y que implica también una ruptura, ¿no? Como, de hecho, involucro mi práctica artística reciente, es un cuestionamiento a lo que se espera que uno haga una vez que uno está en el escenario, espera que uno toque lo que se concibe como música, ¿no? Cómo se toca esta música, qué instrumentos se utilizan, qué materiales se utilizan para tocar. Para esto hablaremos también muy brevemente de lo que es el código abierto. Para la iniciativa de Open Source o iniciativa de código abierto, su moto, su lema es mantener el nosotros en el código abierto, el código fuente, ¿no? Código fuente, me refiero al código que se utiliza para escribir un programa.
Inicialmente, cuando se escribieron los primeros programas de computación, se hacían de manera colectiva, ¿no? Y no había realmente derechos propietarios sobre estos softwares. El entorno era generalmente investigación relacionada a universidades y lo importante era justamente el colaborar y compartirlo con otros para que estos otros lo mejoren y así poder avanzar en el conocimiento humano, ¿no? Desde, desde los 70 esto empezó a cambiar, ¿no? Una vez que, digamos, las computadoras empezaron a dirigirse al público en general y ya se vio el potencial en negocio en esto, ¿no? Y se empezaron a crear los software propietarios. Esto quiere decir que se patentaban y ya no se podía acceder al código que los generaba, ¿no? Entonces, actualmente hay un movimiento que trata de que va en contra de esta idea del código propietario y del código cerrado, ¿no? Que el usuario común no puede acceder y modificarlo. Y esto se conoce como código abierto. Acá vemos algunos ejemplos de software que utilizan, y de sistemas operativos, ¿no? Como Linux y Android, que utilizan, y Ubuntu también, Unix, que utilizan código abierto, ¿no? Es decir, uno puede modificar desde, digamos, a los niveles más bajos también estos sistemas operativos o estos software y cambiarlo como uno desee, ¿no? O contribuir en su desarrollo. Nosotros vamos a usar dos de estos entornos. Son software, pero también sirven para hacer su propio software, ¿no? Uno es Pure Data y otro es Arduino. Voy a ir en detalle, voy a hablar un poco sobre estos a continuación, estos entornos de programación en realidad, ¿no? PD es un entorno de programación visual. Aquí pueden ver cómo se ve. PD es un lenguaje de programación visual para audio. Y el Arduino, que consta de dos partes, ¿no? De la parte de Open Hardware o hardware abierto, como es esta tarjeta, este microcontrolador, que es muy popular, que en realidad cualquiera puede hacer esta tarjeta, digamos, ¿no? Una vez que uno adquiere los componentes, se pueden conseguir en línea en la misma página de Arduino. Así que uno puede hacer su propio Arduino, ¿no? A gusto. Hay varias versiones también. Para este tutorial voy a hacer referencia a dos versiones, al Arduino Lilipad o también al Arduino Flora. El Lilipad fue diseñada en un entorno de investigación en una universidad y Flora es más bien para uso comercial para vestibles, para desarrollo de vestibles y tecnologías textiles o wearables. Y el Arduino también cuenta con su propio entorno de programación, este es su IDE, que permite escribir el código, que es una suerte de C muy amistoso, y cargarlo, que viene con muchos ejemplos, ¿no? Y que en realidad, tanto de PD como de Arduino, y en especial de Arduino, es sencillo encontrar tutoriales en línea. Es que por eso yo no me voy a enfocar mucho en eso, sino en la comunicación entre Arduino y PD, que es lo que yo utilizo en mi propia práctica artística mucho, ¿no? Y en estos controladores que les he mostrado anteriormente. Después de esta no tan breve introducción, ya vamos a ponernos a revisar un poco la porción más práctica, ¿no? De este tutorial. Vamos a empezar con ver lo que es Pure Data. Empezamos yendo a la página de PD, simplemente escribiendo puredata.info. Ya. Vamos a traducirlo con la opción de Google Translate. Lo traduce como datos puros. Igual es interesante para entender el significado del nombre que le han puesto, ¿no? A esta plataforma. Un poco lo que es Pure Data o PD. Bueno, es un lenguaje de programación visual de código abierto para multimedia, ¿no? Y que no solamente sirve para manipular, procesar o generar sonidos, sino también visuales. En este caso estamos viendo la página
de su distribución principal, digamos la más básica, ¿no? Que se llama PD Vanilla o Vanilla, que es desarrollada por Miller Puckett. Nosotros vamos a usar Pure Data, que es una distribución alternativa. En realidad yo empecé utilizando Pure Data Extended, pero el Pure Data es muy similar y sí está recibiendo mantenimiento, ¿no? Ahora, para el propósito de este tutorial, va a funcionar bastante bien. ¿Qué es lo interesante de Pure Data? Viene con una serie de librerías que permite tener adicionales, ¿no? Incluido Gem. Gem es la porción de Pure Data que permite manipulación de video, ¿no? Entonces estas son las bibliotecas externas y vamos a utilizar algunos objetos de estas bibliotecas que el PD Vanilla no incluye. Entonces, bueno, a ver, vamos a ir a mejorar la página de Pure Data. Pure, como un gatito, digamos, Pure. Que es básicamente lo mismo que pdlorg, solo que no corre exclusivamente en Linux. Bueno, sería ideal nuevamente que estuviésemos usando Linux, pero también sé que este tutorial está dirigido a gente que no necesariamente sabe utilizar Linux y no va a dar el tiempo para hacer una introducción al respecto, y la verdad es que yo también uso Windows de manera frecuente, así que esta va a ser una porción que no va a ser de código abierto, ¿no? Pero lo ideal es utilizar el Linux, ¿no? Pure Data de Jonathan Wilkes, también es conocido como pdlorg 2, pdlorg 2, es una versión mejorada de PD de Miller Puckett. No sé si mejorada, pero en todo caso más amplia, ¿no? Y bueno, como decía anteriormente, se basa en el pdlorg de Bookvic de Virginia Tech, que a su vez es una versión del PD Extended de Hans Christoph Steiner. Bueno, en esta página encontramos los instaladores y el mismo source code o el código fuente, si es que uno desea compilar el programa desde cero o modificarlo a ese nivel, ¿no? Nuevamente, como les decía, yo estoy utilizando el sistema Windows para este tutorial, que si bien es un sistema operativo propietario, lo he elegido pues su uso es bastante popular. Como decía anteriormente, lo ideal es utilizar sistemas operativos de código abierto, ¿no? Como podría ser Ubuntu, que es bastante sencillo de utilizar. Pero bueno, estamos aquí ya y ahora procederemos a ir a la sección de descargas, en donde se obtienen los paquetes para la instalación en Mac y en Windows, y también para Linux, ¿no? Como podemos ver, estos son archivos zip que necesitan ser descomprimidos para obtener ya sea la imagen en disco para Mac o los archivos de configuración de Windows, los ejecutables, que luego se utilizarán para instalar el software de la forma habitual. Después de descargar los componentes y descomprimirlos, ya procedemos a instalar Pure Data. Bueno, para quienes han instalado un programa, este proceso es común a cualquier instalación, ¿no? Como ven, al comienzo les pregunta si es que quieren continuar poniendo sí, si quiere instalarse, qué sé yo. Seguimos. De ahí pregunta si es que uno quiere tener acceso directo en el escritorio, y en la barra de herramientas, bueno, poner sí. Y ya lo tenemos instalado el programa, ¿no? Podemos ir al escritorio, lo encontramos así, hacemos doble clic y se abre esta interfase que es bastante simple, ¿no? Bueno, cuando abrimos el programa nos encontramos con la ventana principal de PD, PD Main Window, donde el programa nos indica, ¿no? Nos informa un poco de lo que está sucediendo, ¿no? en esta consola, esta suerte de consola, sobre las librerías que fueron cargadas y los errores, si es que hubiese errores, ¿no? Y en esta consola también es el lugar donde se imprimen los mensajes enviados del entorno, qué sé yo, si es que algún objeto envía algún dato y uno lo imprime, aparece aquí. Uno no especifica, ¿no?, que quiere aparecer en otro lado. Por ejemplo, el objeto que nosotros vamos a utilizar en este ejemplo también indica si es que está corriendo bien, si es que se está abriendo el puerto, qué sé yo, ¿no? Esto lo explicaré más adelante. Bueno, para comenzar a trabajar debemos crear
un nuevo patch. Bueno, y esto se hace abriendo lo que se conoce como un patcher, ¿no? Que es una ventana en la cual se construye el patch, ¿no? O el parche. Entonces uno lo abre y acá uno ve esta otra ventana, ¿no? En el caso de Pure Data, tienes esta cuadrícula detrás. Esto no sucedía en PD Extended, pero bueno, es básicamente lo mismo, ¿no? Creo que se parece un poco más a nuevas versiones de Max. Entonces acá vemos, ¿no? Arriba que dice File, archivo, edit, editar o edición, put, poner, find, encontrar, media, window, ventana y help, ayuda. Lo que más vamos a utilizar es donde dice put. El menú que vamos a utilizar más es el put, el poner, donde uno puede ver varias opciones: object, objeto, message, mensaje, number, número, symbol, símbolo, comment, comentario, drop down, menu, bang, como suena, el disparo, la explosión, ¿no? Cuando uno dispara suena bang. Toggle, que vendría a ser como, si lo tradujésemos como palanca. Number o número, de ahí dos diferentes tipos de slider. Slider, que es como deslizadores, podríamos llamarlo. Vertical, horizontal, radio, vertical, horizontal, view y rectángulo, canvas, ¿no? O en el lienzo. Y de ahí un array, un arreglo. Así que bueno, empezamos. Ahora, quizás sería interesante explicarle un poco antes de esto qué es un objeto. Bueno, ahora que tenemos abierto el canvas, vayamos a lo más básico, ¿no? El canvas o lienzo en la aplicación de PD tiene dos modos. Un modo es de ejecución y otro modo es de edición. El modo de edición se puede activar y desactivar en el menú editar o presionando el control y E. Como su nombre lo explica, el de ejecución permite, digamos, que el proceso que uno ha diseñado en modo edición se ejecute, ¿no? Y nuevamente el modo edición pues permite editar este proceso, que se puede hacer esta edición también mientras se está ejecutando el proceso en sí, ¿no? Es interesante porque de hecho hasta ciertos puntos se puede hacer live coding con Pure Data, ¿no? Es decir, uno puede, de hecho es un experimento que también, como vieron en uno de los videos, he hecho y en el cual está basado este tutorial, que permite ir haciendo el patch en la marcha, ¿no? Digamos que esto es cierto, hay entornos de programación que son mucho más eficientes, ¿no? Para hacer live coding, si eso es lo que les interesa. De hecho, se está iniciando en una movida, bueno, no se está iniciando, ¿no? Ya hace un tiempo y una movida interesante de live coding a nivel mundial. Quiere decir que al menos en Perú, en mi país, se está iniciando esto con más fuerza. Pero creo que es interesante para la gente que no sabe mucho de programación empezar con PD, ¿no? Y si quiere experimentar con esto, bueno, bienvenido. PD tiene varios elementos, ¿no? Que es los elementos básicos con los que trabaja un patch o el pequeño programa que uno diseña. Primero está esta, que es una caja de mensaje. Estas cajitas de mensaje envían mensajes a objetos. Realmente el mensaje puede ser cualquier cosa, ¿no? O casi cualquier cosa. Por ejemplo, un string o una cadena de caracteres, un número, un decimal o una combinación de todos estos, ¿no?
Los mensajes se componen de uno o más datos a los que se les conoce como átomos o atoms. Hay varios tipos de atoms que se pueden usar en PD, pero los dos más importantes son numérico, un número como 3, 4.5, etc. O simbólico, una palabra que no puede ser interpretada como número y que no contiene espacios en blanco, ¿no? Como puede ser palabra rojo, archivo, etc. Otro ejemplo es este de aquí, que es una caja de objeto. Como en el objeto anterior, el texto dentro de la cajita especifica un mensaje, pero aquí el mensaje se pasa al propio sistema PD. Se crean utilizando su texto como mensajes de creación, valga la redundancia. Si uno escribe un mensaje nuevo en un cuadro de objeto o lo cambia, el objeto antiguo se destruye y el mensaje se utiliza para crear el nuevo objeto. Es decir, esta caja de objetos se mantiene como una constante, pero el objeto en sí vendría a ser la combinación de caja de objeto más el texto que uno le ponga, ¿no? Conforme uno vaya entrando a este sistema, vas a ver que hay en realidad una gran variedad de objetos y más aún en lo que antes era PD Extended o lo que ahora estamos usando que es Pure Data. Y aquí vemos una caja de números. Estas son útiles para enviar números a objetos, mensajes y otros números. Los números se pueden cambiar durante el tiempo de ejecución, ¿no? Durante el modo de ejecución, que digamos es diferente a los números en los cuadros de mensajes. Y no se puede cambiar en el tiempo de ejecución, no tiene que volver al tiempo de edición, o el entorno de edición, perdón. Bueno, uno hace clic y arrastra así. Y entonces arriba aumenta, hacia abajo disminuye el número. Acá vemos otro. Este de aquí, este elemento, se llama comentario. Y no hace nada del programa en sí, ¿no? Simplemente permite escribir, ¿no? Permite escribir, digamos, un bloque de texto para comentar los programas. Esto es algo común, ¿no? Que se utiliza en la gran mayoría de lenguajes de programación. Y, bueno, PD es un lenguaje de programación, así que esto también, digamos, va a servir para hacer cualquier apunte, para si es que alguien más va a usar el patch que uno ha diseñado para explicar cómo funciona, qué sé yo. También tiene PD, tiene lo que se conoce como objetos gráficos, que es el que se llama bang. Es un comando muy importante en PD porque es entendido por la mayoría de elementos y objetos. ¿Cómo podemos decir? Hace que un objeto haga lo que se supone que el objeto debe hacer, ¿no? El comando bang efectivamente le dice al objeto que ejecute su función. Y también se puede utilizar como mensaje, ¿no? Ahora, es importante, yendo a la consola de PD, señalar para qué sirve este texto y este switch junto al texto que dice DSP o Digital Signal Processing. Uno hace clic, se vuelve verde, uno vuelve a hacer clic y se vuelve blanco. Digital Signal Processing quiere decir el procesamiento de señal digital, que con este switch uno activa esta característica del programa o la desactiva. Porque si uno quiere que lo que estemos, digamos, el patch procese señal digital, se tiene que activar, se desactiva. Eso también se puede hacer desde el mismo Canvas. Con un objeto, ¿no?
Pero por lo pronto mejor, para al menos en este momento no lo necesitamos. Otro de estos objetos se conoce como toggle. El toggle es un tipo de switch, digamos, que permite dos estados, ¿no? A diferencia del ban, que envía una orden para que se inicie un proceso, o para que se termine el proceso, digamos, que podríamos entender el ban como que hazlo ya. Todo cambia de estado algún proceso, ¿no? Es en esencia binario, como decir un on y off, ¿no? Este objeto se llama slider y permite manejar rangos manualmente, ¿no? El H slider es horizontal y el V slider es vertical. Como ven, todos estos objetos tienen inlets y outlets o entradas y salidas en las partes superiores y inferiores, ¿no? No todos tienen inlets y outlets, pero todos tienen inlets o outlets. Las entradas están situadas en la parte superior del elemento y las salidas en la parte inferior. Los números, los símbolos y los mensajes tienen una entrada y una salida. Aquí. En el caso de los objetos es diferente. Algunos objetos tienen una entrada y una salida, otros tienen dos o más entradas y una o más salidas. Algunos objetos tienen un número variable de entradas y salidas y la cantidad de argumentos que uno escribe dentro del objeto establece la cantidad de entradas y salidas, ¿no? Y con estos números en la entrada derecha de metro podemos cambiar el valor de metro y la duración en milisegundos. Como les dije anteriormente, el objeto que nos importa para este tutorial es el objeto comport. ¿Qué hace el objeto comport? Vamos clic derecho y nos damos cuenta que comport es un objeto que acepta diversos tipos de mensajes y que nos permite acceder al puerto serial.
al puerto serial de nuestra computadora. Esto nos da una serie de posibilidades, ¿no? En realidad es un objeto simple, hay otras maneras de, digamos, acceder al puerto serial, pero para lo que queremos ahora como una introducción no es perfecto, ¿no? Acá vemos todos los componentes, el objeto comport está aquí. Este es digamos, el primer argumento es el puerto que se abre, en este caso el puerto 1. En el caso, este es el caso de Windows, en el caso de Linux, se escribe el puerto ahí así, ¿no? Dev TTIS1 es el nombre del puerto, el nombre real del puerto, digamos, ¿no? Este es el puerto 1, pero Windows entiende esto. Podemos poner diferentes mensajes si es que queremos abrir diversos puertos. Uno puede manipular desde los bits de entrada, puede hacer una serie de operaciones. Es bastante detallado. Estos mensajes son los importantes, ¿no? Open y close. Open 1 sería abrir el puerto 1. Close, también uno puede poner close 1, cerrar el puerto 1. Si el puerto que estamos utilizando es el puerto 6, bueno, se cambia el 6. Si es el 3, se cambia a 3. En realidad uno tiene que ver, es recomendable, es que sobre todo si uno usa Arduino es sencillo, ¿no? Porque ahí mismo ya les voy a explicar, puede ver el puerto que se está utilizando, ¿no? Bueno, vamos a pasar a Arduino. Vamos a hacerlo en línea. Traducimos a español. Y esta página es muy completa, es mucho más completa que PD. Por eso no me voy a enfocar mucho en Arduino en este caso. Pero bueno, vamos a utilizar el IDE en línea. O sea, Arduino Create es una plataforma en línea integrada que permite a los creadores y desarrolladores profesionales escribir código, acceder a contenido, configurar tableros y compartir proyectos. Se puede pasar de una idea a un proyecto de Internet of Things terminado más rápido que nunca. Con Arduino Create se puede usar una idea en línea, conectar varios dispositivos con Arduino Internet of Things Cloud, explorar una colección de proyectos, etc. También se puede compartir las creaciones, qué sé yo, ¿no? Vamos a ver qué nos ofrece el IDE en línea. Para que se puedan conocer los microcontroladores se tiene que instalar el agente. A ver. Descargamos. Instalamos. Ya, bienvenidos a la instalación del agente Create Arduino. Aceptamos. Ok. No. Lo sigue instalando. Sí, pregunta si es que va a instalar algunos drivers para los microcontroladores. Se pone así. Y dice, bueno, nuevamente vamos a instalar algunos drivers. Si quiere continuar. Sí. Bueno, el antivirus me está preguntando si quiere. Instale.
Y ahora me dice que sí hemos podido instalarlo. Bueno, el setup es la primera función a ejecutarse dentro de un programa en Arduino, en donde se te dan las funciones. Aquí establecemos los criterios que requieren una ejecución única. Por ejemplo, si nuestro programa va a usar comunicación serial, en el setup establecemos el comando serial begin, que esto es lo que vamos a utilizar nosotros ahora para indicarle al programa que vamos a iniciar la comunicación serial. Si vamos a utilizar un pin determinado como salida de voltaje, etc., utilizamos el pin mode para indicarle al Arduino que determinado pin funcionará como salida utilizando el parámetro output. También se puede utilizar como pin mode input, ¿no? En el caso de void loop, loop en inglés significa lazo o bucle, ¿no? La función loop en el Arduino es la que ejecuta un número infinito de veces. Cuando uno enciende el Arduino, primero se ejecuta la primera porción, void setup, del código, y después entra el loop, el cual se repite de forma indefinida, ¿no? Hasta que se apague. Esto indica que vamos a escribir un comentario como en PD. Podemos escribir el nombre del programa. Potenciómetro textil. Podemos ponerlo así. Programa para potenciómetro textil. Entonces empezamos por definir unas variables. Estas variables van a ser del tipo int. Int significa número entero. Podemos ponerle, bueno, vamos a utilizar esta forma, digamos, este nombre es bastante común. Pin digamos, el sensor, el pin en donde está entrando la información del sensor al Arduino, ¿no? Pines, como les dije anteriormente, se les llama a las entradas, salidas, es decir, a los puertos de este tipo de microcontroladores. En este caso vamos a utilizar el 10 de Adafruit, del pin de Adafruit Flora. Entonces ponemos esto. Los nombres de los pines cambian un poco dependiendo del microcontrolador. Entonces hay que ver al detalle esto, ¿no? Y vamos a escribir otro int, otra variable del tipo int. Recuerden, hay dos tipos de variable, ¿no? Int integer, que es número entero, y float, que es número flotante o con decimal, ¿no? Entonces pongámosle valor del sensor, ¿no? Valor sensor. Y ponemos 0 para inicializar esta variable. Bueno, de ahí vamos a la porción del programa del setup y empezamos por iniciar el funcionamiento del puerto serial. Bueno, empezamos aquí. Lo primero que vamos a hacer es inicializar el puerto serial. Entonces ponemos serial begin the serial port
functioning, digamos, o comencemos con el funcionamiento del puerto serial, o como se los prenda el puerto serial, a un baudaje de 9600. Digamos, esa es la velocidad de lectura, ¿no? Que se le llama baudaje, baud, ¿no? Entonces, el valor sensor, vamos a leer el de manera, digamos, el pin que estamos eligiendo lo vamos a utilizar como un pin análogo. Entonces, esta función analog read lee este pin, que en el caso de Flora puede leerse de manera digital o análoga, pero en este caso se lee de manera análoga. Entonces lo ponemos, ponemos analog read y especificamos que vamos a leer de manera análoga el pin, el sensor pin, que es nuestra variable para el pin A10. Es común utilizar en PD, digamos, es común utilizar en Arduino cuando uno quiere, digamos, ver en la consola qué números se está enviando, utilizar la función serial print. Serial, ¿no? Y en este caso podríamos para probar sensor value. Terminamos la línea de código. Entonces, para probar, no lo voy a hacer ahora porque ya tengo el programa cargado en realidad. Como les he explicado, esto va a ser algo muy rápido. Pero lo ideal sería primero cargar este pequeño programa a su Arduino o a su Flora. Y bueno, cuando uno va cambiando, digamos, estirando, en este caso, el textil conductivo, va a poder ver la serie de números que se imprimen, ¿no? Y los imprime en la consola aquí abajo. Pueden probarlo así. Yo no voy a hacer esto ahora por cuestiones de tiempo, así que les voy a explicar directamente cómo se hace para no imprimir en la consola, sino para escribir, digamos, a través del puerto. Entonces, el objeto, la función que permite hacer esto no se llama serial print, sino serial write. Entonces, cuando uno cambia de serial print a serial write, ya no va a poder entender los números, es decir, está ya enviado en formato de, digamos, de bytes, ¿no? Es ya código binario. Nosotros no vamos a entender, si lo vemos en la consola, van a salir cuadraditos, bueno, caracteres que no entendemos, ¿no? No caracteres numéricos. No quiere decir que no se esté pasando esto, porque de nuevo el PD lo vamos a poder leer como un carácter numérico nuevamente, ¿no? Pero aquí no se va a poder ver así. Pero eso no quiere decir que... Por eso primero es bueno probarlo con serial print y ver que de hecho se está imprimiendo un rango numérico, ¿no? En este caso. Y nos sale error porque tenemos que ver dónde... tenemos que elegir la placa que... Entonces aquí
se elige el tipo de placa. Hay muchos tipos de placa. Bueno, el COM8 sí es el puerto correcto en este caso. Ustedes pueden ver primero qué puertos tiene. Acá estamos, tenemos que buscar Flora. Bueno, o podemos utilizar también Arduino LilyPad. LilyPad Arduino. Ok. A ver. Y bien, se me equivoqué. Acá pongo, como ven primero, me equivoqué porque como ahora lo estoy, no lo estoy haciendo para Flora, sino para el iPad Arduino, no necesita la A, solo se pone el puerto, digo, el pin de frente 10 sin la A. Y acá me equivoqué porque estoy escribiéndolo en inglés. Lo compilamos, perdón, lo verificamos y todo bien. Funciona perfecto. Entonces, en teoría, con este lo subimos a la tarjeta. Yo como tengo una Flora no lo quiero subir, pero ya tengo el mismo código. Y en este caso, bueno, lo subiríamos, tomar un tiempo y de ahí acaben en la consola la información, ¿no? Bueno, vamos al patch de PD. Y vamos a utilizar este puerto, este objeto que se llama comport. Control 1, comport, como vemos, estaba en el puerto 8 y vamos aquí. En el puerto 8 ya debe estar emitiendo números, ¿no? Ya hemos conectado nuestro sensor textil, nuestro potenciómetro textil, y vamos con una caja de número. Vamos a ver si de hecho el puerto está emitiendo números. Sí. Vamos control 2. Podemos, ya saben, open. El toggle se enciende también cuando recibe un número distinto del 0 y se apaga cuando recibe un 0. Es decir, esencialmente es un botón binario, podríamos decir. Estando o funcionando solo, toggle devuelve un 1 cuando está encendido y un 0 cuando está apagado. A ver si podemos close. Hemos cerrado el puerto. Si ponemos open, bueno, acá tengo que escribirlo, el número del puerto. A ver, ya, listo. Si es que solamente escribimos el objeto, se abre automáticamente, ¿no? Entonces podemos probar a ver si es que hay un cambio aquí. Si es que estiro, ¿sí? Podemos ver que hay un cambio. Entonces podríamos jugar con estos números de varias maneras, ¿no? Para modificar nuestro patch. Podemos utilizar, por ejemplo, para cambiar aquí,
enviarlo en el metro. A ver, veamos qué pasa. Y así como hemos hecho nuestro textil, nuestro sensor textil para aplicar efectos y modificar un patch en PD. Bueno, espero que este breve tutorial les haya gustado, que les sirva. Y cualquier consulta que tengan, cualquier inquietud, si es que quieren saber dónde pueden encontrar más información, pueden escribirme a mi correo electrónico que está aquí abajo. Y bueno, gracias por su tiempo.